Continuamos en este hermoso recinto del exconvento de Capuchinas, con unos espacios extraordinarios, con vastedad en la construcción, la amplitud que tiene, lo elevado de los techos. La mente no me alcanza para imaginar cómo pudo haber sido la vida de un claustro, a las religiosas haciendo sus faenas, sus labores aquí, las celdas donde dormían. No imagino cómo caminar por estos pasillos. No imagino a monjas o a niñas, antes que monjas, de la segunda, tercera infancia, 4 o 6 años, hasta 2 años, me decías, Jaime, y no imagino las angustias de una monja con un pretendiente, que es historia que se repite, ¿no? Que bueno, estaba enamorado de ella y buscándola, ¿no? Todo el tiempo, y tal vez el acoso que se sentía, no sé, no puedo imaginar, pero ella aún pena, o se dice que aún pena por estos pasillos, que aún camina, que aún se manifiesta. Y aquí donde estamos ahorita precisamente, Jaime, es de esos lugares que tienen una rara atmósfera, que algo se siente como no, yo no puedo explicarlo, pero como si hubiera presencias. Desde luego que sí, porque fueron muchos años que en este convento de San José de Gracia de Pobres, de las Capuchinas, fundado en 1721, cuando el marqués Juan Antonio Urrutia y Arana acompaña a las monjas de la Ciudad de México aquí a Querétaro y llegan al convento de Santa Clara. Pero vamos a analizar por qué las acompaña. Dentro de estas monjas venía Sor Marcela. Sor Marcela, que se le atribuyen 2 apellidos, Estrada, dice Valentín Frías, y otros que le tienen documentos para demostrar que era sobrina de la marquesa, de doña Paula Guerrero y Dávila. Entonces era Marcela Dávila. Hay las 2 versiones. Llegan aquí a Querétaro y se empieza la construcción a través de la albacea de don Juan Caballero Yossi, que aplica unos recursos que había destinado el benefactor de Querétaro, sobre todo de las órdenes religiosas, para la construcción de este convento. Y con esto empieza una leyenda que después se pone en boca de los malintencionados, porque vamos a analizar. Se dice que el marqués construyó el acueducto para que tuviera agua su monja, la monja Marcela, para que se bañara, dicen otros. Eso quiere decir que la monja era una monja mugrosa, porque hasta que llegó el acueducto acá, el agua del acueducto, se pudo bañar Sor Marcela. ¿No se puede decir un poco menos violento? No, porque era la realidad, no llegaba agua, si no tenía con qué bañarse, imagínate, pues era una monja mugrosa. La han manejado a través de mucho tiempo como una leyenda muy comercial, desde luego por el impacto que tiene. La monja que era la novia del marqués, y por ella introduce ya sobre los arcos 7 kilómetros de acueducto, parte bajo tierra, otro para sortear el Valle de Carretas. Imagínate la magnitud de la obra nada más para que esta monjita Marcela se bañara, que porque era su novia. Pero vamos a analizar, Luis. Mira, la marquesa, que era la auténtica marquesa, que el título nobiliario lo adquiere el marqués por su matrimonio con Paula Guerrero y Dávila, que no fue gratuito porque le impone su apellido. El marqués, dentro de su acta de defunción, dice Juan Antonio de Urrutia y Arana Guerrero y Dávila. Y dentro del acta de matrimonio está la obligación de llevar el apellido de la marquesa. Entonces, en primer lugar, no era el marqués, era la marquesa, doña Paula Guerrero y Dávila, era la heredera del título y del dinero también. Y la sobrina decide irse de monja en México. Hay que recordar que la marquesa poco habitó aquí en Querétaro. Habitaron las marquesas que siguieron después la descendencia, las González Jáuregui, etc. Pero ella habitó poco en Querétaro. Y su sobrina viene encomendada al marqués, al marido. Se puede decir que era pues dependiente de él, era como su hijo, lo había adoptado, lo estaba manteniendo, le daba un título nobiliario y le encarga que traslade a las monjitas
que fueron 7 monjas que llegan aquí a Querétaro, siendo la más notoria Sor Marcela. Y de ahí empieza todo. Me queda una duda. ¿Llegan a Santa Clara o llegan a Santa Rosa? No, llegan a Santa Clara con las monjas clarisas. Estaba cerca de aquí, ahí son hospedadas porque eran las monjas más ricas. Yo no me equivoco al decir que eran las más ricas de la Nueva España, por todas las propiedades que tenían, porque un cacique que había sido don Diego de Tapia, que había transmitido los bienes de don Fernando de Tapia, de Coni, a las monjas, les construye el convento, construye el primer hospital real, etcétera. Todo eso lo adquieren las monjas de Santa Clara, que tenían esclavos. Eso lo hemos ya abordado en algunas ocasiones. Sí. Tenían sus esclavos, que eran los que el mismo Conín esclavizó de sus hermanos, porque es uno de los aspectos negros de Conín, o de Coni, como es el nombre real, que a sus hermanos los esclavizó. Incluso después su hijo le decretan por cárcel Querétaro, por los malos manejos que estaba haciendo del gran capital que había acumulado. Sí, entonces Jaime, la monja, después de llegar a Santa Clara, ya pasan a ocupar este recinto. Sí, ellos llegan aquí en 1721 y empieza la construcción y se lleva 20 años en terminar el edificio totalmente, pero ellas, las monjas, llegan antes. Están aquí y la obra sigue hasta que se termina después de la muerte del marqués. Leyenda y historia, ¿no? O mito histórico. Sí. Sí, el hecho es que la monja sí existe, sí está registrado. Desde luego que sí. Sí. Sor Marcela. Ahora, los amoríos con el marqués, pues bueno, ahí es. Eso sí sería cosa de dejarlo a la suposición, porque nunca se pudo demostrar más que por las malas lenguas que lo decían, pero no en aquella época. Esto ya fue muy posterior a la leyenda, porque el marqués vive solo en Querétaro. Hay que recordar que la monja ya estaba aquí. Era su tío, pero ¿quién puede demostrar que había algún sentimiento si caemos en la subjetividad? Con la autoridad de la marquesa, que era una mujer, por lo que se ve, muy enérgica, porque compró al marqués, lo adoptó al imponerle su apellido, Luis. Bueno, y Jaime, dime, las crónicas de estos tiempos que hablan de esta monja, era una monja guapa, como Sorana, por ejemplo, que siempre se caracterizó por ser una mujer bella, la misma pintura lo refleja. ¿O cómo era esta monja? Lo único que se puede decir es que era de buena familia, pero en las buenas familias también hay feas, eso sí no podemos saberlo. Sí, si todas las buenas familias fueran guapas, no, hay de todo. Entonces no se describe, no hay retratos de ella, no quedó testimonio de algún pintor de la monja Marcela, quedó parte de la leyenda, porque pues, eran monjas enclaustradas que no necesitaban salir. Y decías tú de las niñas, aquí la familia Samaniego, don Manuel Samaniego, una gente poderosa en Querétaro, gobernador de Querétaro, el portal de Samaniego, donde está el tribunal, pues era la residencia de ellos. Era gente que tuvo dramas en su vida porque uno de los Samaniego, ya en fechas recientes, relativamente recientes, el suegro lo mata el día de su boda, porque hubo una discusión entre los dos ahí. Entonces lo mata y estaba ya emparentado con los Fernández de Ceballos, los Samaniego. Eso ya fue muy reciente. Pero esa familia Samaniego deposita en este convento a una de las niñas a los 4 años. Y después la otra hermanita a los 12 años es depositada para que sea monja. Cuando está ya en edad de profesar, cuando ya va a profesar, la sacan para ver el mundo de opulencia que tenían sus padres, su familia. Pero ella no levanta la vista. 8 horas que dura fuera de estas instalaciones, se va a la casa de los Samaniego, al portal ahí en Plaza de Armas, no levantó la vista para nada. Desde los 2 años en un convento y la sacas al mundo. La sacas, hasta se encandiló, como si hubiera salido de la matiné, de las penumbras de un convento sombrío, sacarla al mundo, al soleado Querétaro. Este lugar, Jaime, representa muchas cosas, entre estas leyendas y estas presencias que se sienten, o que se dice se sienten, que si hay atmósferas medias raras, pero este lugar ha sido de todo. Por ejemplo, un poco aparte de la leyenda de esta monja y de sus posibles amoríos con el tío, con el marqués, aquí, por ejemplo, se daba toda la vida política del Estado. Aquí se tomaban las decisiones
de candidatos, de coordinadores. Aquí era donde fluía eso. Pero también hubo una época en que estos edificios están abandonados o prácticamente abandonados. Y es ahí donde posiblemente se tejan las más leyendas o los mitos históricos de apariciones, de todo esto. Pero, ¿por qué no platicamos un poquito, primero, de la época en que está medio abandonado, en que también es cuartel, en que hay destrucción, y después cómo se viene reestructurando hasta ser lo que es ahora, ¿no? Un extraordinario lugar para el arte y la cultura. Y después, si quisieras platicarnos, Jaime, porque tú lo viviste, ¿no? ¿Cómo era, cómo estaban, cuántos escalones se tenían que subir para llegar a donde estaba pues, la presidencia o donde se determinaban las cosas? Y mientras el bullicio que había aquí, porque eso es muy característico del PRI, ¿no? Y yo creo que de todos los partidos políticos. En tiempo de elecciones y todo el mundo anda, son hormigueros, ¿no? Todo el mundo anda yendo, viendo cómo se va a acomodar, qué va a estar. Y se hace un ambiente un poco extraordinario, ¿no? Ya después todo va tomando su Eso cauce. sí lo viví en la época de los valores de México, que eran la Virgen de Guadalupe, el presidente y el PRI, que fue una era, 70 años, los grandes valores de México. Yo sabía que era la Virgen de Guadalupe, el presidente y el ejército, bueno, pero ya no metamos al ejército en esto. Entonces sigue vigente. Eso sí lo viví, Luis, pero a lo que me voy a referir no lo viví. Cuando son exclaustradas las monjas de aquí, con la aplicación de las leyes de reforma, por la puerta que da a la calle del Placer, que es Hidalgo, una puerta angosta, en la noche las sacan. Las hacen huir de aquí para refugiarlas en otros conventos. Hay o en una casas escalera particulares. pequeñita, ¿no? Esa puerta es una puerta angosta que da de la sacristía. Por ahí salen las monjas cuando las corren de este convento. Y queda después abandonado y se convierte después en cuartel. Pero vamos a ir a un corte para retomar cuando fue cuartel aquí y la memoria que nos tocó a los de mi generación todavía de ese cuartel. Regresamos en un momento. Bien. Y es que estos muros, se dice como un lugar común, mudos testigos. Pero sí, aquí suceden las cosas, aquí en estos espacios. Recordemos que tal vez lo importante, que tal vez lo importante no son tanto los muros, no son tanto las bardas, sino lo que encierran. Lo que queda dentro, lo que se da, esa es la verdadera esencia. El muro protege, cuida, guarda, pero lo que se da, la vida, el recuerdo, es lo que queda en estos espacios, en estas estancias. Y estos conventos, estas construcciones coloniales, tienen una vida que ha sido dinámica, álgida, confrontante, y si eran sitios dedicados a la vida religiosa, en un momento, por las mismas circunstancias del país, por la misma política del país, estas se transgreden y entonces pasan a ser cuarteles, ¿no? Cárceles, celdas. Entonces aquí en todo esto, además de los fantasmas y de todo lo que podamos platicar, está la parte histórica, la parte que sí se da. Ahí sí hay historiografía, ahí sí hay dato duro, ahí sí hay testimonio, y es aquí donde qué cambio tan radical de las monjas concentradas a sus faenas, a sus labores, a sus rezos, a su retiro, a su vida entregada a Dios, a de repente tener majaderos, bárbaros, ignorantes, gente
pues de los estratos sociales más violentos ocupando estos espacios. El cambio del rezo de la palabra de Dios a la mala palabra del soldado, que así lo refiere Valentín Frías en sus leyendas queretanas, cuando se refiere a este convento, por lo histórico, por el hecho de ser prisión de Maximiliano, por el cambio tan brusco que dio, pero no solo este convento, la mayoría de los conventos fueron cuarteles. Aquí en La Cruz fue cuartel, San Francisco fue cuartel, Santa Rosa, Capuchinas, todos los bienes que fueron por las leyes de reforma adjudicados al gobierno, al manejo del gobierno, pues fueron utilizados en lo que estaba en esa época de actualidad, que era el ejército, un país convulso. Parece ser que se me quiere ir la voz, entonces estoy platicando y estoy preocupado aquí de que se va y regresa. Entonces, Jaime, no, un poquito forzado, pero sí, Jaime, imagínate nada más, el silencio de estos lugares contra el escándalo que pueden tener los militares, ¿no? La dedicación o la admiración que se tiene hacia las deidades, hacia los santos y hacia sus vírgenes, y los soldados pudiendo jugar tiro al blanco y arrancando, y bueno, es un contraste tremendo. Sin embargo, los edificios lo sobreviven y lo dejan marcado, y quedan huellas, y aquí están las huellas, y quien viene y camina y le gusta ver o es observador, se encuentra muchas cosas, pero muchas cosas que dan vida y nos evocan a los tiempos y a las épocas diferentes que se tienen para este convento. 100 años, Luis, fue utilizado por el gobierno como cuartel, porque aquí fue cuartel imperial y después ya fue republicano, y después fue del ejército mexicano. Y a nosotros, te decía, que nos tocó ver todavía aquí en la parte de frente unas troneras que llamaban la atención, porque eso fue sobrepuesto cuando ya fue cuartel. Claro. Se veía un segundo nivel que no tenía el convento, ni se ven las fotos de la época de... Permanecen algunas, ¿no? Al menos ¿sí? Una. Sí, esas troneras era donde estaba la guardia, porque en la noche, con el toque de diana, se cerraban las puertas. Ese portón quedaba cerrado, y como aquí había armas, había el polvorín. Ese polvorín estuvo mucho tiempo en parte donde era un sótano, que después fue cubierto, pero lo tenían, el polvorín era en la parte de abajo, donde incluso hay relatos de que Maximiliano estuvo, y Maximiliano reclama, dice, esto es como una tumba, y el que estaba aquí encargado de custodiarlo le dice, sí, es una tumba, porque para que te vayas acostumbrando que vas a morir. Viene Escobedo después para rescatarlo por la agresividad de este militar, y lo ponen en la parte superior, y es cuando está prisionero aquí Maximiliano, en las celdas que incluso están manejadas con sus nombres. Cada uno de los 3 principales prisioneros, porque no eran los únicos, estaban en una celda que estaba catalogada con su nombre por los historiadores. Pero me refería yo a esa tumba. Esa tumba la tuvieron mucho tiempo como polvorín, y después como para el parque. Se cerraba la puerta y quedaba una guardia donde están las troneras, y esa guardia no abría menos que hubiera un militar de alto rango que quisiera entrar a hacer una revisión, una revista. Generalmente aquí había una guardia, y en el Jardín Guerrero, que era el otro cuartel de la 17ª zona militar, estaba otra guardia, y el arsenal que estaba allá, que eran fusiles de la época de la Revolución, los viejos Mauser, que pesaban, yo creo que con la bayoneta era lo más efectivo que tenían para la balística de aquella época. Pero volviendo aquí, los que pasábamos por las orillas de la ciudad, porque Querétaro se terminaba en Ezequiel Montes, ya para allá eran puras milpas, veíamos a un soldado que estaba armado, caminando, marchando al frente de la puerta, cuidando. Y en el momento que querías entrar, pues era el quién vive, a quién va a ver, y te interrogaban, y el cabo de turno tenía que entrevistarse con la autoridad que estaba aquí, un capitán generalmente, para ver si te autorizaban el ingreso a esto. En el Jardín Guerrero había más tolerancia, porque todos los jóvenes que estábamos en el servicio militar podíamos ir a hacer un trámite previa identificación en la puerta. ¿Cómo era el servicio militar aquí? Generalmente por este rumbo era donde se realizaba el servicio militar, el Jardín Guerrero. Allí muy temprano, a las 8 de la mañana, había un capitán que era el encargado del servicio militar.
el capitán Flores, y después había unos asistentes que eran tenientes, Silvestre era uno de ellos, etc. Se formaban 3 secciones de 33 elementos con un subteniente. Entonces eran cerca de 100 los que estábamos realizando el servicio militar y hacíamos movimientos ahí de marcha por secciones, y después venía la capacitación en el manejo de las armas, a matar el hombro con los cambios de hombro, el firmes, el embrazar, el paso veloz, marcar el paso en el mismo lugar, porque en el Jardín Guerrero se corría alrededor del jardín. A la 1 de la tarde terminaba el servicio militar y había días especiales que marchábamos por las calles cercanas, aquí por Guerrero, por Juárez, y algunos contados días llegamos a ir incluso muy lejos, donde está ahora la colonia Cimatario. Allí en los llanos se triangulaba con los rifles pecho-tierra, había una ruedita con un agujerito en el centro, que a los 50 metros otro de los compañeros sobre un blanco, nosotros le decíamos dónde se apuntaba y él marcaba un puntito. Y volvías a marcar y a la tercera vez tenía que salir un triangulito perfecto. Y cada vez que hacías ahí, escuchábamos que los compañeros hacían pum, ¿verdad? Porque era lo más que disponíamos. Había antecedentes de que había simulacros con tiros de salva, pero ya no nos tocó a nosotros. A mí ya no me tocó ni siquiera el uso de armas. Sí, las armas eran la bayoneta y los uniformes se compraban en una tienda de ropa, una fábrica de ropa, Santa Clara, que estaba a unos cuantos pasos del cuartel. Sí, y los hacían en la COBE, me parece. No, estos los hacían aquí en la fábrica de ropa Santa Clara. Te costaba el uniforme para conscripto, que era la camisola, pantalón y la cuartelera, la escarapela y todo lo demás lo vendía el ejército, te costaba en 60 pesos. Mira nada más. El juego ahí. Estoy hablando de los años 60. ¿Hay un interés, Jaime, en estos edificios en que quedan abandonados? ¿O en este caso en especial nunca queda el abandono, nunca queda vacío? No, nunca quedó vacío. Este edificio siempre estuvo en poder del ejército y fue hasta la llegada del gobernador Rafael Camacho Guzmán, porque hubo 2 gobernadores militares, Mondragón, Octavio C. Mondragón, y el general Rodríguez Familiar, que son los que recuerdo que fueron militares de carrera. Pero fue hasta la época del gobernador Rafael Camacho Guzmán, que era amigo muy cercano del secretario de la Defensa, de Félix Galván, que tenía arraigo queretano, hasta donde yo sé. Había 2 generales en esa época, uno de ellos Mendiolea Cerecero, de mala memoria por lo del 68, con Cueto Ramírez, que había nacido aquí en Querétaro y niño se lo llevaron a Chihuahua. Y el general Galván tenía aquí familiares y la amistad con Camacho Guzmán había sido desde muy jóvenes. Y es don Rafael Camacho Guzmán el que alienta lo de la terminación de la ciudad militar, que era en San Antonio de la Punta, la que le arrebató el nombre a un poblado de indios, una congregación de indios que era San Antonio de la Punta, San Antonio del Maurel, y ahora ya es campo militar. El campo militar. En esa época devuelven los edificios, el Jardín Guerrero, que había sido el obispado, un hotel, de los primeros hoteles que hubo aquí en Querétaro, después obispado, y luego después Camacho Guzmán lo habilita como la presidencia municipal. Y este edificio que traslada después aquí al PRI. ¿Al PRI? ¿Alguna secretaría? La de Salud, La de Salud y Asistencia a un lado. ¿Nada más eran los únicos 2 que había? El PRI se traslada de lo que era el convento de Santa Clara, del patio que está en la parte de atrás del convento, lo que da Allende. Ahí fue las oficinas del PRI antes de venirse para acá. Había sindicatos, había el sector popular, estaban los 3 sectores allá, obrero, campesino y popular. Era muy pequeño Querétaro. Y ya después aquí resultó insuficiente y hubo problemas por la utilización con las nuevas modificaciones legales de los edificios públicos por los partidos políticos. ¿Quiénes ocuparon estas presidencias del PRI? ¿Quiénes estaban aquí? ¿Cuál era su actividad dentro de este recinto? No sé, podríamos platicar de ello después de este corte. ¿Cómo no, Luis? A ver hasta dónde nos da la memoria. Uf.
Jaime, hemos ido de uno a otro lado, brincando para tener la oportunidad de platicar con quienes nos hacen el favor de vernos y escucharnos, y de dar a conocer un poco de todo ese bagaje que traes de tu tierra, de tu Querétaro, de sus edificios, de sus casas, y de que eres un hombre estudioso que siempre has estado hurgando y sacando para tus libros, para tus nietos, para tus hijos en un momento, y para toda la sociedad queretana. Hemos ido y hemos venido aquí en estos espacios, en estos dos cortes anteriores, y dejamos interrumpido un poco lo de la monja. ¿En qué concluye esa leyenda? ¿En qué acaba todo esto? Se interrumpe la continuidad del convento con las leyes de reforma, y las monjas, que eran jóvenes todavía en aquella época por los años que habían transcurrido, pues muchas de ellas se van a la vida particular y desaparecen. De las dos niñas de Manuel de Samaniego, se conoce porque eran muy conocidas aquí en Querétaro por el cargo que había tenido su padre y la posición económica, y de la monja Sor Marcela por sus raíces en la capital del país. Con la mayor seguridad se fue a México a vivir allá con su tía. Hay algo que sí fue fundamentado, que fue de que el gran amor que sentía el marqués por la sobrina, que desde luego no pudimos investigar más que esto, es que ella le solicita al tío de que le construya a su tía la marquesa la casa más bonita de Querétaro y que contribuya para la introducción del agua, porque ella como monja pues lo había padecido. Por aquí pasa la gran atarjea que les deja agua a las monjas de Santa Clara y a las monjas capuchinas, y después a los baños del Marqués, a la calle del Placer, que está a unos cuantos metros de esto. Es algo que sí se cumple. Lo de la casa es el albacea, el señor Alday. Cuando ya el Marqués fallece, el albacea termina lo que conocemos malamente como Casa de la Marquesa, porque es casa de las marquesas, porque doña Paula Guerrero y Dávila no se tiene conocimiento que haya vivido ahí. No estaba construida la casa, simplemente en ocasiones, es como la leyenda de Don Bartolo, se atribuye ya al segoviano y todo lo que se ha acumulado por los años a una casa cuando todavía la casa no se había construido. Y el callejón sigue llamándose Callejón de Don Bartolo, como recuerdo al zapatero que ahí vivió, no es la calle de Don Bartolo. Pasó lo mismo con la casa de la Marqués. Sí, se construye según lo aportado por el Marqués y desde luego con dinero de la Marquesa, para terminar esa bella casa, una de las más bellas, si no es que la más bella, la más elegante de Querétaro. ¿La Vita? La Marquesa no, el Marqués vivía aquí a unos cuantos pasos, que es la calle de Allende, con Hidalgo, esa era la casa del Marqués, ahí él vivía. Desde luego las malas lenguas decían que para estar cerca de la monja, volvemos a lo mismo, la especulación, ¿no? Sí, y el torcer a lo mejor una relación bella, en realidad un filial, ¿no? Que bueno. No exenta de algún cariño especial. Y además intriga y vende, y la especulación y este tipo de leyendas o de mitos siempre son recurridos, ¿no? Recordemos a Villalpando con sus amores mexicanos, me parece, cuando relaciona a la corregidora con Allende y da por hecho que tienen una hija. A Maximiliano con la India Bonita, allá en Cuernavaca, el Jardín Bolda, todos los amoríos que se le suponen. Como hombres públicos o como personajes, siempre hay especulación. ¿Verdad? Qué bueno que tú y yo no somos tan públicos. No. De nosotros no hablan. Ciudadanos trabajadores. Pero sí, una figura pública, un marqués, una marquesa que causaban impacto. De la única que tenemos la plena certeza de que no tuvo ningún amante es de doña Josefa Vergara, ¿verdad? No hay ningún antecedente. No, ni quien se le acercara tal vez. Tenía su marido, ¿no? Entonces,
pero según las fotografías, no era así como para corretear, no fotografías, las imágenes que hay de ella, los cuadros y la escultura no era así como para corretearla, ¿no? De la corregidora, Luis, de la corregidora, no hay ningún cronista que manifieste la belleza de la corregidora. No. Ninguno. Bueno, ni hay imagen fidedigna de ella, ¿no? Hay un cuadro, me parece, en el museo de Chapultepec, ¿no? Sí, hay un camafeo que estaba hecho en cera y una cosa que de ahí se supone, pero la foto oficial de doña Josefa Ortiz de Domínguez fue confundida por la de doña Leona Vicario, ese perfil con el chongo que se usaba en aquella época. Entonces hasta en eso no se le hizo justicia. Sí, hay muchas cosas. La historia patria también tiene sus excesos y sus olvidos, ¿no? Y es trabajo de los historiadores ir descubriendo, ir sacando las cosas, llevarlas a la luz. Y de eso platicábamos muchas veces con nuestro querido Modesto de la Luz Cervantes Sistos. Era parte de sus preocupaciones, ¿no? Ese era parte de su quehacer, de meterse en esto, de sacar adelante la verdad histórica. Con la realidad, con cosas muy lógicas. Una mujer como doña Josefa Ortiz de Domínguez, con 14 hijos, que a la edad que tenía doña Josefa, ya eran unas ancianas en aquella época. Sí. La situación ha cambiado mucho en cuanto a la apariencia. Antes se vestían ya como ancianas, como una verdadera matrona a esa edad, ya unas señoras, ya abuelas. 14 hijos. Ignacio Allende pretendía a la hija del corregidor, que casualmente se llamaba María Josefa, y de ahí viene la confusión. Y que tendría unos 15, 16 años. Tenía 19 años en aquella época, 19 años, y él pues, era un teniente, era muy joven, ya era viudo, ya tenía 2 hijos fuera de matrimonio. Todo está documentado, nada más que muchas veces la historia da el concepto general, pero no profundiza y no se desmitifica a la persona que está estudiando. Claro, y hay gente que puede novelar, que tiene mucha habilidad para novelar y hace la novela histórica y tiene la licencia de inventarse todo esto o de crearlo para darle interés a su trabajo y bueno, también para resaltar cosas de la historia que se pudieron haber quedado por ahí. Sobre todo por la oficialidad de la historia, ¿no? La interpretación por los historiadores que hacían la historia. Uno de ellos es Fray Isidro Félix Espinosa, que es el creador de nuestra historia, el mito fundacional, puesto a modo exactamente el día 25 de julio, día del apóstol Santiago, patrono de España, que ya les había dado triunfos en otras partes, en Lima, en varias partes. Entonces, el patrono de España es puesto a modo para que ese día se conmemore y se cubra un vacío, que ninguno de los cronistas de aquella época habla de un hecho milagroso, que por sí solo hubiera sido fundamental señalarlo en las crónicas. No hubo aparición de cruz en el cielo, ni de apóstol, ni nada de eso. Es Fray Isidro Félix Espinosa, censor de la Santa Inquisición, quien nos hace la historia, y durante mucho tiempo se dio como historia oficial, hasta que han llegado ya historiadores que con más realismo y con método científico, pues ven que ni hubo eclipses ese día, ni la fecha fue arbitraria por Isidro Félix. No deja de ser importante el trabajo que se hizo, no deja de ser importante cómo aprendimos la historia, pero es mucho más importante regresar a ella y tener un criterio un poco más amplio sobre los hechos y cómo se dieron y cómo podemos entonces entender a nuestra patria, no con los mitos que tenemos, no con las grandes heroicidades y las gestas y muchas veces inflando las cosas a fin de tener un orgullo nacional, cuando no hacía falta inflarlas, porque lo que ha sucedido en este país es encomiable la forma como se ha llevado, las vicisitudes que se han tenido y cómo se ha salido adelante, y los hombres que se han tenido, que no se necesita hacer mito de ellos, ¿no? Nuestra historia de bronce, las estatuas, sí, a través del culto a la personalidad, muchas veces pues exagerando la situación, como seres humanos, como próceres, también hay que verlos, desmitificarlos, porque tuvieron sus cualidades y sus defectos. Pocos saben que a don Miguel Hidalgo, Ignacio Allende ya lo llevaba prisionero, cuando en Acatita de Baján son tomados prisioneros por la traición de Elizondo. Él ya iba prisionero porque se desquició
Era un cura que iba en contra de la sangre, que se derramara la sangre, y después de la matanza de Celaya, y la de Guanajuato, la de Alhóndiga de Granaditas. Todo esto le pesa la culpa y ya quería nombrarse Alteza Serenísima. Y el militar que estaba acostumbrado a la lucha, que era Allende, lo tiene que tomar prisionero. Y pueden investigarlo, y los autores incluso en la declaración de Ignacio Allende, ahí está plasmado. Y al mismo cura Hidalgo se le cuelga el milagrito de la Fernandita o la Fernandina, ¿cómo se llamaba? El cadete que traía por todos lados y que era una joven, ¿no? Pues sí, Juan Nepomuceno Almonte, cuando Morelos decía el niño Almonte, y de ahí le viene el apellido para no ponerle el propio. Para no poner el propio, sí. No, bueno, pues son hombres que cumplieron y que estuvieron al frente o luchando por una nación y que ahora gozamos, y que ahora la tenemos y la disfrutamos, y que tenemos muchas libertades, que hay que luchar por ellas, sí, pero tener libertad de tránsito, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad, bueno, pues tenemos un montón, nada más que hay que ejercerlas y hay que luchar por ellas, ¿no? Pero sí, a mí es recurrente que me dicen que si hay verdaderamente libertad de expresión. Y yo le digo, pues para el que lucha por ella sí, para el que se queda callado, pues no, ¿verdad? Esa libertad no se la dan, se la tienen que ganar, claro. Sí, sí. Y es en base a la inteligencia y a la actitud de estas gentes que han venido formando. Y ya nos volvimos a desvirtuar en la plática de la monja y demás, y de las apariciones y todo, pero aquí están estos lugares, aquí están, y lo repetimos con mucho gusto, Jaime. Aquí es un lugar donde, Querétaro es un lugar donde tienes los sitios en que se registraron las cosas. La historia se aprende en los mismos sitios donde se dio. Aquí es esa fortuna, aquí están estas estancias para los alumnos, para los visitantes, para los lugareños, para todos. Pero tenemos que ir a un corte y regresamos, mi querido Jaime. A seguir rescatando nuestra historia, Luis. Sí. Jaime, hemos ido de uno a otro lado brincando para tener la oportunidad de platicar con quienes nos hacen el favor de vernos y escucharnos y de dar a conocer un poco de todo ese bagaje que traes de tu tierra, de tu Querétaro, de sus edificios, de sus casas y de que eres un hombre estudioso que siempre has estado hurgando y sacando para tus libros, para tus nietos, para tus hijos en un momento y para toda la sociedad queretana. Hemos ido y hemos venido aquí en estos espacios, en estos dos cortes anteriores y dejamos interrumpido un poco lo de la monja. ¿En qué concluye esa leyenda? ¿En qué acaba todo esto? Se interrumpe la continuidad del convento con las leyes de reforma y las monjas que eran jóvenes todavía en aquella época por los años que habían transcurrido, pues muchas de ellas se van a la vida particular y desaparecen. De las dos niñas de Manuel de Samaniego se conoce porque eran muy conocidas aquí en Querétaro por el cargo que había tenido su padre y la posición económica, y de la monja Sor Marcela por sus raíces en la capital del país. Con la mayor seguridad se fue a México, a vivir allá con su tía. Hay algo que sí fue fundamentado, que fue de que el gran amor que sentía el marqués por la sobrina, que desde luego no pudimos investigar más que esto, es que ella le solicita al tío de que le construya a su tía la marquesa la casa más bonita de Querétaro y que contribuya para la introducción del agua, porque ella como monja pues lo había padecido.
Por aquí pasa la gran atarjea que les deja agua a las monjas de Santa Clara y a las monjas capuchinas, y después a los baños del Marqués, a la calle del Placer, que está a unos cuantos metros de esto. Es algo que sí se cumple. Lo de la casa es el albacea, el señor Alday. Cuando ya el Marqués fallece, el albacea termina lo que conocemos como, malamente, como casa de la Marquesa, porque es casa de las marquesas, porque doña Paula Guerrero y Dávila no se tiene conocimiento que haya vivido ahí. No estaba construida la casa, simplemente en ocasiones es como la leyenda de don Bartolo, se atribuye ya al segoviano y todo lo que se ha acumulado por los años a una casa cuando todavía la casa no se había construido. Y el callejón sigue llamándose Callejón de don Bartolo, como recuerdo al zapatero que ahí vivió, no es la calle de don Bartolo. Pasó lo mismo con la casa de la Marquesa. Sí, se construye según lo aportado por el Marqués y desde luego con dinero de la Marquesa para terminar esa bella casa, una de las más bellas, si no es que la más bella, la más elegante de Querétaro. ¿La Vita? La Marquesa no, el Marqués vivía aquí a unos cuantos pasos, que es la calle de Allende con Hidalgo, esa era la casa del Marqués, ahí él vivía. Desde luego las malas lenguas decían que para estar cerca de la monja, volvemos a lo mismo, la especulación, ¿no? Sí, y el torcer a lo mejor una relación bella, en realidad un filial, ¿no? Que bueno. No exenta claro, de algún cariño especial. Y además intriga y vende y la especulación y este tipo de leyendas o de mitos siempre son recurridos, ¿no? Recordemos a Villalpando con sus amores mexicanos, me parece, cuando relaciona a la corregidora con Allende y da por hecho que tienen una hija. A Maximiliano con la India Bonita, ya en Sí. Cuernavaca, el Jardín Bolda, todos los amoríos que se le suponen. Como hombres públicos o como personajes, siempre hay especulación. ¿Verdad? Qué bueno que tú y yo no somos tan públicos. Sí, de nosotros no hablan. Ciudadanos trabajadores. Ciudadanos trabajadores, pero sí, una figura pública, un marqués, una marquesa que causaban impacto. De la única que tenemos la plena certeza de que no tuvo ningún amante es de doña Josefa Vergara, ¿verdad? No hay ningún antecedente. No, ni quien se le acercara tal vez. Bueno, tenía su marido, ¿no? Entonces, pero según las fotografías, no era así como para corretear, no fotografías, las imágenes que hay de ella, los cuadros y la escultura no era así como para corretearla, ¿no? De la corregidora, Luis, de la corregidora, no hay ningún cronista que manifieste la belleza de la corregidora. No. Ninguno. Bueno, ni hay imagen fidedigna de ella, ¿no? Hay un cuadro, me parece, en el museo de Chapultepec, ¿no? Sí, hay un camafeo que estaba hecho en cera y una cosa que de ahí se supone, pero la foto oficial de doña Josefa Ortiz de Domínguez fue confundida por la de doña Leona Vicario, ese perfil con el chongo que se usaba en aquella época. Entonces hasta en eso no se le hizo justicia. Sí, hay muchas cosas. La historia patria también tiene sus excesos y sus olvidos, ¿no? Y es trabajo de los historiadores ir descubriendo, ir sacando las cosas, llevarlas a la luz. Y de eso platicábamos muchas veces con nuestro querido Modesto de la Luz Cervantes Sistos. Era parte de sus preocupaciones, ¿no? Ese era parte de su quehacer, de meterse en esto, de sacar adelante la verdad histórica. Con la realidad, con cosas muy lógicas. Una mujer como doña Josefa Ortiz de Domínguez, con 14 hijos, que a la edad que tenía doña Josefa, ya eran unas ancianas en aquella época. Sí. La situación ha cambiado mucho en cuanto a la apariencia. Antes se vestían ya como ancianas, como una verdadera matrona a esa edad, ya unas señoras, ya abuelas. 14 hijos. Ignacio Allende pretendía a la hija del corregidor, que casualmente se llamaba María Josefa, y de ahí viene la confusión. Y que tendría unos 15, 16 años. Tenía 19 años en aquella época, 19 años, y él pues, era un teniente, era muy joven, ya era viudo, ya tenía 2 hijos fuera de matrimonio. Todo está documentado, nada más que muchas veces la historia da el concepto general, pero no profundiza y no se desmitifica
a la persona que esté estudiando. Claro, y hay gente que puede novelar, que tiene mucha habilidad para novelar y hace la novela histórica y tiene la licencia de inventarse todo esto o de crearlo para darle interés a su trabajo y bueno, también para resaltar cosas de la historia que se pudieron haber quedado por ahí. Sobre todo por la oficialidad de la historia, ¿no? La interpretación por los historiadores que hacían la historia, uno de ellos es Fray Isidro Félix Espinosa, que es el creador de nuestra historia, el mito fundacional, puesto a modo exactamente el día 25 de julio, día del apóstol Santiago, patrono de España, que ya les había dado triunfos en otras partes, en Lima, en varias partes. Entonces, el patrono de España es puesto a modo para que ese día se conmemore y se cubra un vacío, que ninguno de los cronistas de aquella época habla de un hecho milagroso, que por sí solo hubiera sido pues fundamental señalarlo en las crónicas. No hubo aparición de cruz en el cielo, ni de apóstol, ni nada de eso. Es Fray Isidro Félix Espinosa, censor de la Santa Inquisición, quien nos hace la historia, y durante mucho tiempo se dio como historia oficial, hasta que han llegado ya historiadores que con más realismo y con método científico, pues ven que ni hubo eclipse ese día, ni la fecha fue arbitraria por Isidro Félix. No deja de ser importante el trabajo que se hizo, no deja de ser importante cómo aprendimos la historia, pero es mucho más importante regresar a ella y tener un criterio un poco más amplio sobre los hechos y cómo se dieron y cómo podemos entonces entender a nuestra patria, no con los mitos que tenemos, no con las grandes heroicidades y las gestas y muchas veces inflando las cosas a fin de tener un orgullo nacional, cuando no hacía falta inflarlas, porque lo que ha sucedido en este país es encomiable la forma como se ha llevado, las vicisitudes que se han tenido y cómo se ha salido adelante, y los hombres que se han tenido, que no se necesita hacer mito de ellos, ¿no? Nuestra historia de bronce, las estatuas, sí, a través del culto a la personalidad, muchas veces pues exagerando la situación, como seres humanos, como próceres, también hay que verlos, desmitificarlos, porque tuvieron sus cualidades y sus defectos. Pocos saben que a don Miguel Hidalgo, Ignacio Allende ya lo llevaba prisionero, cuando en Acatita de Baján son tomados prisioneros por la traición de Elizondo. Él ya iba prisionero porque se desquició. Era un cura que iba en contra de la sangre, que se derramara la sangre, y después de la matanza de Celaya, y la de Guanajuato, la de Alón, de Granaditas, todo esto le pesa la culpa y ya quería nombrarse Alteza Serenísima. Y el militar que estaba acostumbrado a la lucha, que era Allende, lo tiene que tomar prisionero. Y pueden investigarlo, y los autores incluso en la declaración de Ignacio Allende, ahí está plasmado. Y al mismo cura Hidalgo se le cuelga el milagrito de la Fernandita o la Fernandina, ¿cómo se llamaba? El cadete que traía por todos lados y que era una joven, ¿no? Pues sí, Juan Nepomuceno Almonte, cuando Morelos decía el niño Almonte, y de ahí le viene el apellido para no ponerle el propio. Para no poner el propio, sí. No, bueno, pues son hombres que cumplieron y que estuvieron al frente o luchando por una nación y que ahora gozamos, y que ahora la tenemos y la disfrutamos, y que tenemos muchas libertades, que hay que luchar por ellas, sí, pero tener libertad de tránsito, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad, bueno, pues tenemos un montón, nada más que hay que ejercerlas y hay que luchar por ellas, ¿no? Pero sí, a mí es recurrente que me dicen que si hay verdaderamente libertad de expresión. Y yo le digo, pues para el que lucha por ella sí, para el que se queda callado, pues no, ¿verdad? Esa libertad no se la dan, se la tienen que ganar, claro. Sí, sí. Y es en base a la inteligencia y a la actitud de estas gentes que han venido formando. Y ya nos volvimos a desvirtuar en la plática de la monja y demás, y de las apariciones y todo, pero aquí están estos lugares, aquí están, y lo repetimos con mucho gusto, Jaime. Aquí es un lugar donde, Querétaro es un lugar donde tienes los sitios en que se registraron las cosas. La historia se aprende en los mismos sitios donde se dio.
Aquí es esa fortuna, aquí están estas estancias para los alumnos, para los visitantes, para los lugareños, para todos. Pero tenemos que ir a un corte y regresamos, mi querido Jaime. A seguir rescatando nuestra historia, Luis.